Hola, sean bienvenidos a la última unidad, unidad número 9, llamada Utilicemos trigonometría. En esta unidad vamos a ver básicamente una continuación de lo que ya saben de trigonometría, visto en primer año de bachillerato, en donde se estudian las razones trigonométricas, y también continuación de las leyes que ya vimos, senos, ley del seno y ley del coseno. En esta oportunidad vamos a iniciar hablando de funciones trigonométricas. Nosotros hasta este punto conocemos las razones trigonométricas. Se le llaman razones porque nosotros las hemos analizado desde el punto de vista de cocientes de números que representan los lados de un triángulo. Nosotros ahora estamos interesados en conocerlos como funciones, es decir, una función llamada f de x igual, digamos, seno de x, una función llamada, digamos, coseno de x, etc. F de x igual tangente de x, es decir, analizarlas como funciones. Por ejemplo, una función f de x llamada cosecante de x, f de x igual secante de x, f de x igual a cotangente de x. Estas funciones, como por argumento tienen la variable x, este argumento pues se exigirá que sea un ángulo o ya sea un número real que represente radianes. Recuérdense que los ángulos los podemos medir en grados, en radianes, son lo más común. Entonces, nosotros estamos interesados, por ejemplo, y vamos a aprender viendo las gráficas. No nos vamos a enfocar básicamente a cómo graficar. Simplemente, este, para este curso en concreto, se pretende que se comprenda el dominio y la periodicidad, es decir, porque ya vamos a ver que estas funciones son periódicas, la periodicidad de cada una de estas funciones para luego aplicarlas en la solución de ecuaciones trigonométricas. No vamos a aprender a graficar, ¿sí? Solamente vamos a visualizar las gráficas y vamos a, mediante las gráficas y mediante el uso del círculo unitario, que es el que estamos viendo ahí, que ya lo vamos a explicar, entender básicamente cómo es el comportamiento de estas funciones. Para iniciar con esta clase, vamos a analizar cada una de estas 6 funciones trigonométricas dentro del círculo unitario. Este círculo o circunferencia que vemos acá se le llama unitaria porque es una circunferencia de radio 1. Es decir, que este puntito que está acá es el par ordenado 1,0. Este que está acá es el par ordenado 0,1. Este que está acá es el par ordenado menos 1,0. Y este que está aquí eh, es el par ordenado 0, menos 1. ¿Sí? Entonces, para iniciar, como yo sé que esto tiene radio 1, me voy a trazar un radio en esta circunferencia, de tal manera que acá forme un ángulo determinado, θ. Entonces, me voy a formar un triángulo rectángulo por acá, en donde voy a decir que este punto es un punto X, Y cualquiera que está sobre esta circunferencia. Yo sé que el radio, es decir, la hipotenusa del triángulo rectángulo, valdría 1. Por lo tanto, este cateto, por ser el par ordenado X, Y, este cateto mediría X y este otro cateto mediría Y. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicarle como razón trigonométrica a ese ángulo el seno, vamos a llegar a algo bastante interesante. Vamos a llegar a lo siguiente, por ejemplo, el seno de ese ángulo θ, ¿a qué sería igual? Por definición, esto sería el cateto opuesto, que es Y, entre la hipotenusa, que es 1. Pero Y sobre 1 es el mismo Y. Es decir, que obtenemos que Y es igual
al seno de teta. Si le aplicamos el coseno, obtendríamos que el coseno es igual a cateto adyacente, que es x, dividido la hipotenusa, que es 1. Y ahí obtendríamos, por ejemplo, que x, porque x entre 1 es x es igual al coseno de teta. Esto es lo interesante de esto, que nosotros hemos nombrado al punto como x, y, pero hemos llegado que el x es el coseno del ángulo y hemos llegado a que el y es el seno del ángulo. En pocas palabras, lo que estamos diciendo acá es que el par ordenado puede ser representado como coseno de teta, seno de teta. Es decir, el par ordenado x, y, yo lo puedo entender también como que la primer componente es un coseno del ángulo que forma y la segunda componente es básicamente el seno del ángulo que forma, porque ahí he colocado un ángulo teta cualquiera, ¿verdad? Obviamente se puede eh, hacerse más grande, ¿sí? Acá en el lado derecho nosotros tenemos una tablita, ¿sí? Una tablita en donde aquí aparecen ciertos ángulos. Estos ángulos que están acá, el ángulo de 0 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, se le llaman ángulos cuadrantales. Se le llaman ángulos cuadrantales porque, eh, permítanme corregir aquí algo. Como son ángulos cuadrantales, el primero va de 0, el otro sería 90. Aquí hagamos caso omiso de esto, no es 180, sino que sería este 90, sería el otro ángulo cuadrantal. Vamos a colocarlo acá, 90 grados. El otro sería 180 grados y el otro sería 270 grados. Ya vamos a ver qué sucede con el ángulo de 360 grados. Vamos a ver que todo vuelve a su inicio. Muy bien, analicemos por acá lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 0 grados? Cuando el ángulo es 0 grados, esta inclinación no tendría sentido, sino que estaríamos completamente horizontales. Si estamos completamente horizontales, entonces el punto x, y coincidiría con 1,0. Pero recordemos que la primer componente es el coseno del ángulo y la otra componente es el seno del ángulo. Por lo que podemos deducir que cuando tenemos 0 grados, el seno vale 0 y el coseno pues valdría 1. ¿Cómo podemos encontrar las demás funciones? ¿Cómo podemos encontrar, por ejemplo, la tangente? Fíjense bien que recordemos que la tangente de un ángulo, la tangente del ángulo θ, concretamente con este, sería y sobre x. Pero y, yo sé que es el seno de θ y yo sé que x es el coseno de θ. Por lo tanto, miren, la tangente es básicamente realizar este cociente. Seno de θ entre coseno de θ. Pero yo sé que el seno de acá, aquí le he colocado x, pero podemos hacerlo también con el ángulo, no importa. El seno vale 0 y el coseno vale 1. Entonces tendríamos 0 entre 1. 0 entre 1, pues es 0. Por lo tanto, la tangente, cuando estamos a 0 grados, pues la tangente valdría 0. Ahora la cosecante. ¿Qué pasa con la cosecante? ¿Cómo se define la cosecante? La cosecante se define hipotenusa, que vale 1, entre cateto, este, cateto opuesto, que sería y. Pero el y ya hemos dicho que es el seno. Por lo tanto, esto sería 1 sobre el seno del ángulo. Como el ángulo vale 0 y el seno de 0 vale 0, entonces esto tendría 1 sobre el seno de 0, que es 0. 1 sobre 0. 1 sobre 0 nosotros sabemos que es indefinido, ¿sí? Es indefinido, es decir, no está definido. Por lo tanto, nosotros colocaríamos un signo acá de infinito, indicando que no está definido. De manera similar podemos hacerlo para la secante. ¿Cómo se define la secante como razón trigonométrica? La secante se define
como hipotenusa sobre adyacente, es decir, 1 sobre x, pero x es coseno, es decir, 1 sobre coseno. ¿Y cuánto vale el coseno para 0 grados? Vale 1. Entonces tendría 1 sobre 1, que 1 sobre 1 es 1. Y para finalizar tendríamos la cotangente. La cotangente, fíjense bien, que se define como adyacente entre opuesto. El adyacente, que es la x, vale 1, ¿sí? Es decir, tendría coseno del ángulo entre seno del ángulo. El coseno podemos ver que vale 1 y el seno podemos ver que vale 0. Y 1 sobre 0, perdón, vamos a ver, sería coseno, sí, ¿verdad? La cotangente es x sobre y es coseno entre seno. El coseno para 0 grados vale 1 y el seno para 0 grados vale 0. Por lo tanto, tendríamos 1 sobre 0, que es indefinido. Y así podemos llenar nuestra tablita con los demás ángulos. Por ejemplo, cuando estamos en 90 grados, ¿qué sucede? Ya no estamos acá eh, en ángulo cero, sino que ya el ángulo de apertura sería todo el ángulo, es decir, ahora estaríamos básicamente completamente verticales, ¿sí? Aquí el par ordenado es el 0,1, es decir, que el coseno sería 0 y el seno sería 1. Es decir, el seno sería 1, el coseno sería 0. ¿Cómo sería la tangente? La tangente es y sobre x, es decir, seno sobre coseno. Es decir, 1 sobre 0. 1 sobre 0 es indefinido, por tanto colocamos infinito. Cosecante. ¿Cómo se define la cosecante? Hipotenusa entre opuesto. Es decir, 1 sobre el seno. Como el seno vale 1 y 1 entre 1 es 1, entonces la cosecante para 90 grados vale 1. Secante es hipotenusa sobre adyacente, es decir, 1 sobre x. Como x vale 0, como coseno de x vale 0, 1 sobre 0, pues indefinido. La cotangente. ¿Qué pasa con la cotangente? La cotangente es adyacente sobre opuesto, es decir, coseno sobre seno. Es decir, 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0. Y así, pues, lo hemos hecho para el ángulo de 90 grados. Vamos ahora con el ángulo de 180 grados, que sería, pues, todo esto a partir del eje X positivo hasta acá, que son 180 grados. Es decir, estaríamos completamente horizontal, pero hacia el lado izquierdo. Concretamente en el par ordenado menos 1,0. Recordemos que este es coseno de teta y el otro es seno de teta. Es decir, el coseno vale menos 1 y el seno vale 0. 0 vale seno, coseno vale menos 1. Ahora bien, la tangente es adyacente, perdón, es opuesto entre adyacente. Es decir, seno entre coseno. Como el seno vale 0 y el coseno vale menos 1, 0 entre menos 1, 0. Cosecante es hipotenusa sobre opuesto, es decir, 1 sobre seno. Como seno vale 0, 1 sobre 0 es indefinido. Secante es 1 sobre coseno, ¿sí? Es decir, 1 sobre x. 1 sobre x, es decir, 1 sobre coseno, como coseno vale menos 1, 1 entre menos 1 da menos 1. Cotangente. La cotangente es adyacente sobre opuesto, es decir, coseno entre seno. Como coseno vale menos 1 y seno vale 0, menos 1 sobre 0 es indefinido. Ahora vamos con el de 270 grados, que sería dar toda esta vuelta, todo este giro hasta el siguiente cuadrante. Sí, ahí tendríamos 270 grados. Concretamente estamos vertical y hacia abajo. Es decir, estamos en el par ordenado 0, menos 1. Recuérdense que este es el coseno y el otro es el seno. Por lo que el coseno vale 0 y el seno vale menos 1. Seno vale menos 1, coseno vale 0. Ahora la tangente. Tangente es opuesto entre adyacente, es decir, seno entre coseno.
Seno vale menos 1, coseno vale 0, por lo tanto aquí sería indefinido. Cosecante es hipotenusa que vale 1, 1 sobre el seno, es decir, 1 sobre menos 1, que sería menos 1. Y luego, la secante es 1 sobre coseno, es decir, coseno vale 0, 1 sobre 0, indefinido. Y cotangente, que es adyacente sobre opuesto, que sería coseno entre seno. Coseno entre seno sería 0 entre menos 1. 0 entre menos 1, 0. Y ahí tendríamos completa nuestra tablita, que son los valores de las funciones trigonométricas para ángulos cuadrantales. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué sucede si nos vamos al siguiente ángulo? Es decir, hasta aquí estamos a 270. ¿Qué pasa si volvemos a sumarle 90? Pues se sumarían 360 grados. Es decir, hemos dado una vuelta completa. Si hemos dado una vuelta completa, nuevamente llegamos al punto en donde el ángulo varía 0 grados. Es decir, repetiríamos nuevamente esta misma columna. Y aquí podemos ver lo siguiente. Y es que la función seno, coseno, tangente, se repiten, vuelven a repetirse, es decir, son periódicas. Y los valores vuelven a coincidir cuando se ha dado una vuelta completa, es decir, cuando se han dado 360 grados. Y eso es bien importante. Eso es lo que necesitamos ver, que las funciones trigonométricas vuelven a valer lo mismo cuando se le ha sumado 360 grados. ¿Sí? Muy bien, tenemos esos valores. Es decir, con esta tablita nosotros ya conocemos los valores del seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente para los ángulos cuadrantales. Estos que dan infinito significa que no están definidos. Gráficamente ya vamos a ver cómo es el comportamiento. Algo muy importante, y es que muchas veces en algunos libros los ángulos los trabajan en radianes. Concretamente, el ángulo de 0 grados pues sería 0 radianes, el ángulo de 90 grados pues sería pi medios, el ángulo de 180 pues sería pi, y el ángulo de 270 pues sería 3 pi medios. 0, 90, 180, 270 y 360, pues que el 360 pues sería 2pi, es decir, pi es 180, el doble de pi pues sería 360. Son los ángulos básicos, los ángulos cuadrantales. Hay que recordar también que en primer año de bachillerato se estudian los que son los ángulos notables, que son el ángulo de 0, que ya lo tenemos acá, el de 30 grados, el de 45 grados, el de 60 grados, ¿sí? Estos tres ángulos se conocen como ángulos notables porque nosotros ya conocemos el valor de todas estas funciones trigonométricas para cada uno de esos ángulos. A continuación vamos a proceder a visualizar la forma gráfica de cada una de las funciones trigonométricas, iniciando por la función seno de x. Muy bien, aquí está graficada la función f de x igual a seno de x. Por ejemplo, iniciemos del origen, cuando vale 0. ¿Qué sucede? Recordemos que el seno para 0 grados vale 0, justamente estamos en el origen. Ahora vámonos un ángulo cuadrantal adelante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando, cuando el seno de x vale, perdón, cuando el ángulo, o en este caso el x, vale 90 grados? Recordemos que el seno valía 1, es decir que acá, para pi medios, que son 90 grados, aquí tenemos pi, aquí tendríamos a una altura de 1. Pueden darse cuenta que esta gráfica que está acá no corresponde a la función f de x igual a seno de x, sino que corresponde a otra que ya vamos a analizar. Muy bien, aquí sería pi medios. Analicemos el otro ángulo cuadrantal, que sería para 180. Recuérdense que para 180
hay que retroceder al cuadro, valía 0, justamente estamos aquí. El otro ángulo sería para 270, que sería acá, es decir, para 3 pi medios. Acá, ¿qué sucede? Valdría menos 1, es decir, que estaría a esta altura. Y para la vuelta completa, que sería 2pi, que sería 360, pues coincidiría con 0. Hasta el momento, miren, tenemos estos puntos. Para pi medios, para 3 pi medios y para 2pi. ¿Qué sucede, por ejemplo, si aplicamos para ángulos conocidos, como por ejemplo para pi tercios? ¿Cuánto es el seno de pi tercios? Recuérdense que pi tercios equivale a el ángulo de 60 grados. ¿Cuánto es el seno de 60 grados? Si recordarán, es raíz de 3 sobre 2, que aproximadamente es de 0.8660. ¿Sí? Pi tercios. Pi medios son 90. ¿Sí? Pi tercios, pues son, habíamos dicho, 60 grados. Estaría aproximadamente acá 0.86. Por ejemplo, para el ángulo de pi sextos, que sería el ángulo de 30 grados, el seno de 30, ¿sí? Es 0.5, un medio, recuerden. Entonces tendríamos aquí, por acá pi tercios, por acá tendríamos el otro. Entonces podemos ver que si nosotros seguimos colocando ángulos conocidos, como por ejemplo el de 45, etcétera, la trayectoria pues seguiría parecida a la que ya teníamos graficada. Sería más o menos así. Aquí se me fue. Vamos a trazar nuevamente. Sería más o menos así. Muy bien. Si como habíamos dicho, esto se repite y se repite nuevamente, por lo tanto, a partir de 2pi lo que tendríamos es una copia exacta de lo que ya teníamos. Es decir, que nuevamente subiría hasta 1, llegaría hasta 0 y nuevamente llegaría hasta este valor que valdría menos 1, nuevamente subiría y así sucesivamente. Como podemos ver, la gráfica inicial es mucho más amplia o tiene una mayor amplitud que la función seno de x. Esto se debe a que la función que se está graficando es básicamente f de x igual. Podemos observar que está llegando aproximadamente a este nivel, ¿sí? Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tendríamos 2.5. Entonces esta función sería 2.5 seno de x. Hay que destacar lo siguiente. Una función de manera general, en cuestión de seno, tiene la forma a seno de bx más c más d. Cada una de estas letras tiene un significado. Por ejemplo, el número que acompaña al seno de x me dice qué tan elevado está. En este caso, miren, vale 2.5, ¿sí? Es decir, llega hasta una altura de 2.5. Este número que está acá, el D, me dice si esta gráfica se ha desplazado verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Si este es positivo, entonces se ha desplazado hacia arriba, es decir, que posiblemente inicie por acá, es decir, inicie un poco más arriba o más abajo. Y lo que está adentro del seno, ¿sí? Esta parte que está acá, me dice qué tan comprimido está, porque puede darse el caso, por ejemplo, de que esto se repita, pero sean un poco más unidas las ondas, ¿sí? Básicamente. Ahora, lo que importa analizar acá es el dominio. ¿Cuál creen ustedes que sería el dominio de la función seno de x? Podemos ver que es una función que no tiene ningún problema, es continua siempre, ¿sí? Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Y el rango, ¿qué pasa con el rango de f? Pues nada más observen que se mueve únicamente en el rango de menos 1 a 1. Ahí tendríamos entonces la función seno de x. Si analizáramos la siguiente función, la función coseno de x, podemos darnos cuenta de lo siguiente.
Tenemos la función f de x igual coseno de x. Recordemos que el coseno de 0, según el cuadro, valía 1. Por lo tanto, inicia en el par ordenado 0,1. Para el ángulo de 90 grados, recordemos que el coseno valía 0. Por eso pasa intersectando acá. Para pi medio, es decir, para 90 grados, 0. Luego, para el otro ángulo, para el de, bueno, tenemos 0, pi medios. Para el de 180, que es pi, valía menos 1. Recuerden, justamente por acá. Luego, para el ángulo de 300, para 270, recordemos que quedaba completamente vertical hacia abajo, entonces el coseno valía 0, ¿sí? Estábamos por aquí. Y luego para 2pi, que sería coincidente con 0, pues llegaríamos hasta 1. Y llegaríamos hasta 2pi. Si nosotros hiciéramos más larga el eje de las x, esto se volvería a repetir exactamente. Es decir, bajaría, llegaría a menos 1, volvería a subir y etcétera. Es decir, la gráfica del coseno de x es muy parecida a la gráfica de seno de x. De hecho, si nosotros desplazáramos la gráfica del coseno de x hacia la izquierda, lograríamos hacer coincidir con la función seno de x. Lo importante de esto es analizar que el dominio de esta función, pues nuevamente son todos los reales, porque observen, no tiene ningún punto de discontinuidad, y el rango, pues el rango podemos darnos cuenta que de igual manera oscila entre menos 1 y 1. Observen, menos 1 y 1 como máximo. Simplemente va oscilando en esa franja. Es decir, que el coseno de x no tiene ningún problema. Está definida para cualquier número real que represente un radián. ¿Ya? Analicemos la función tangente de x, que si recordarán, según nuestra gráfica de la circunferencia, la tangente de x era opuesto sobre adyacente. El opuesto, recuérdense que era seno de x, y el adyacente era coseno de x. Como esto es una fracción, la función tangente de x tendría problemas cuando el denominador sea 0. Es decir, cuando el coseno del ángulo sea 0. Y recuerden, ¿cuándo se hacía 0 el coseno? Se hacía 0 en 90 grados, ¿sí? Se hacía 0 en 270 grados, ¿sí? Entonces, lo que implica que no estaría definido. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que la gráfica de la tangente tenga asíntotas verticales, que ya vamos a estudiarlas. Concretamente, aquí tenemos la función de la tangente de x. Pi medios, si nosotros lo hacemos aproximadamente en nuestra calculadora como números reales, pi medios es aproximadamente 1.5707. Pi medios equivale a 90 grados. Como hemos dicho que la tangente de x es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo, y sabemos que para pi medio esto se hace 0 y el seno vale 1, tendríamos 1 sobre 0, es decir, tendríamos infinito. Recuérdense, la tangente para un ángulo de 90 grados daba indefinido. 1.57, observemos aquí tenemos 2, a la mitad tendríamos 1, entonces 1.57, que estaría aproximadamente por aquí, a la mitad, ahí habría una línea vertical imaginaria que se le llama asíntota vertical. Se le llama así porque las gráficas, en este caso de la tangente, se van alineando a ellas. De igual manera, si nosotros sumamos otro periodo, por acá obtendríamos otra línea vertical, que esta línea, la gráfica no puede atravesarla. De igual manera, aquí habría otra línea, de tal manera que podemos verificar que la función de la tangente de x tiene discontinuidades, es decir, tiene problemas en donde, por ejemplo, para este valor, para este y para este, la función para esos valores es indefinido. Ahí tenemos la función tangente de x, que podemos ver que se repite. Es decir, esta curva que parece como una S invertida se repite, se vuelve a tener una copia a lo largo de todo el eje de las x.
podemos ver que el dominio de esta función, ¿quién sería? Serían todos los reales excepto aquellos números que esto que está acá, porque estos números aquí, aquí, acá, se van repitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, como sabemos que su periodo es múltiplo de pi, es decir, múltiplo de 180, entonces serían los reales excepto los números de la forma 90 grados, es decir, pi medio, más npi, con n que pertenece a los enteros. Es decir, ese sería el dominio, básicamente, de la función. Son todos los reales, excepto estos números en donde hay asíntotas verticales. Y concretamente el rango, pues podemos ver que se extiende en el eje Y hacia arriba, hacia abajo, son todos los reales. Analicemos la siguiente gráfica. Y esto es lo importante, ¿sí? Que la tangente se indefine en algunos puntos. Esta gráfica que está acá es la gráfica de cosecante de x. La cosecante de x, recuérdense que se definía como 1 sobre opuesto, es decir, 1 sobre seno de x. Por lo tanto, como esto es una fracción, se esperaría que se indefina cuando el seno de x vale 0. Y recuérdense que el seno de x valía 0 para 0 grados, para 180 grados, ¿sí? Es decir, para cada media vuelta. Para 0, por ejemplo, que estaría acá, para 180, que sería pi, que pi aproximadamente es 3.1416, es decir, aproximadamente antes de 4 por acá. Le vuelvo a sumar otro pi para completar la vuelta, es decir, para 360, es decir, para 628, es decir, un poquito para acá. Le vuelvo a sumar otro pi para tener otra semi-vuelta para 9.42 aproximadamente, es decir, por acá. Le vuelvo a sumar otro pi, es decir, para 12.56 aproximadamente aquí. Para todos esos valores, ahí hay asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque el seno de x no está definido para todos esos valores, ¿sí? Porque podemos observar que esta recta punteada que estamos simulando acá no intersectan a la gráfica. Que la gráfica de la cosecante pues son todas esas que parecen U hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que para todos esos valores no pertenecerían al dominio de la función. Es decir, y también hacer notar que estos puntos que están acá son a una altura de 1 y estos que están acá a una altura de menos 1. Por lo cual podemos concluir que el dominio de esta función son todos los reales excepto los números en donde el seno se hace 0. Y el seno se hace 0 cada media vuelta, es decir, cada 180 grados, es decir, cada pi, es decir, cada múltiplo de pi, es decir, para 0, 180, 360, 360 más 180 y así sucesivamente. Es decir, que el dominio serían todos los reales excepto npi, para n que pertenece a los enteros. Y el rango, ¿quién sería el rango de f? Pues miren, va de 1 hacia arriba y de menos 1 hacia abajo, es decir, que sería desde menos infinito hasta menos 1, cerrado en menos 1, unido de 1 hacia más infinito. Este sería el rango de la función. Analicemos ahora la función de la secante de x. En este caso está la función de secante de x. La secante de x, recuérdense que es hipotenusa que valía 1 sobre adyacente que era x, que equivalía al coseno. Entonces, como se trata de una fracción, la función secante de x se indefiniría cuando el coseno se hace 0. Y recordemos que el coseno se hace 0 en pi medios, es decir, en 90 grados y en 270 grados, es decir, cada media vuelta también, pero de manera vertical en la circunferencia unitaria. Es decir, para pi medios sería 0 el coseno, por lo tanto la secante se indefiniría
pi medio, recordemos que es aproximadamente 1,57, es decir, un poquito antes de 2 acá. Le sumo pi, da 4,71, es decir, acá. Le vuelvo a sumar otro pi, 7,85. Aquí tengo 7,85 llegando casi al 8 aquí. Le vuelvo a sumar otro pi, eso a 10,99 llegando casi a 11, es decir, aquí en medio. Y así sucesivamente. De igual manera, acá en pi medios, si a pi medios le resto pi, sería menos 1,57, que sería este de acá. En todos esos puntos que yo he trazado, obviamente siguen muchos más hacia la derecha y mucho más a la izquierda. Ahí la función secante tiene asíntotas verticales. Cuando me refiero a asíntotas verticales, me refiero a que la función no está definido para esos valores, ¿sí? Aquí nada más estamos simulando las rectas, no me quedan perfectas. Tendríamos así. Y de igual manera, pues todos estos valores acá están a una altura de 1, altura de menos 1. Y pues el dominio, podemos verificar, el dominio de la función serían todos los reales excepto los valores en los cuales el coseno se hace 0. El coseno se hace 0 en pi medio, que son 90 grados, más múltiplos de n, ¿sí? Múltiplos de pi, perdón. Esto para n que pertenece a los enteros. Y el rango, pues el rango podemos ver que es desde menos infinito hasta menos 1, unido de 1 hacia más infinito. Ahí tendríamos dominio y rango. Para finalizar con esta sección, vamos a verificar la última función trigonométrica, que es la función cotangente de x, que es similar a la de tangente, lo único que al revés, invertido. Recuérdense que la tangente la definíamos como opuesto entre adyacente, es decir, seno de x entre coseno de x. Por lo tanto, la cotangente, que es el inverso multiplicativo, sería coseno de x entre seno de x. Por tratarse de una fracción, la cotangente se indefiniría cuando el seno se hace 0. Y recuérdese que el seno se hace 0 cada múltiplo de 180, o en pocas palabras, cada múltiplo de pi. Es decir, para 0, para pi, para 2pi, para 3pi, para menos pi, etc. Ahí tendríamos asíntotas verticales, cada pi, ¿sí? Cada 180. Es decir, 180, 360, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los reales excepto los múltiplos de pi, que es donde el seno se hace 0. Y el rango, pues podemos verificar que el rango son todos los reales, ¿ok? Abarca todo. Esto sigue hacia arriba y esto sigue hacia abajo. Ahí tendríamos entonces, como repito, el objetivo no es aprender a graficar, sino a comprender el dominio, a saber dónde se definen las funciones, porque esto nos va a ayudar más adelante a resolver funciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas. Muy bien, vamos a llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video, en donde vamos a hablar de identidades trigonométricas.